Avanzando en este cursito que tiene que ver con el ministerio de la iglesia o el ministerio cristiano, como usted le quiera llamar. Recordemos que este es un estudio donde podemos interactuar, donde podemos preguntar, podemos cuestionar, podemos aportar. Y a ver, me gustaría preguntarles lo que hemos visto ya durante todo este curso: ¿qué es el ministerio? ¿O qué significa este concepto de ministerio? ¿Alguien? Adelante, hermana Perita, en voz alta. Servicio, muy bien. Ministerio es una palabra que se puede traducir como servicio. Y hemos dicho que en la Iglesia de Cristo existe una diversidad de servicios o de ministerios, pero todos los ministerios que puedan existir en la iglesia o en el cuerpo de Cristo solo se van a clasificar en dos secciones. Alguien levante su mano y dígame cuáles son las dos grandes secciones del ministerio. ¿Sí, hermana? Ministerio de la palabra y ministerio diaconal. Muy bien, José también ya lo tenía en la punta de la lengua, ¿verdad? Muy bien, hermana. Sí, el ministerio solamente se puede clasificar en dos secciones: el ministerio de la palabra y el ministerio diaconal. Hay una gran diversidad de ministerios, pero todos estos encajan solamente en una o en otra sección. Entendiendo que el ministerio de la palabra es todo ministerio en el cual se ejerce la labor profética, la labor de instrucción, la consejería, la consolación. Toda labor que incluye la administración de las Sagradas Escrituras es un ministerio dentro del ministerio de la palabra. Entre tanto que toda labor en la iglesia que tenga que ver con servicios que no incluyen estrictamente el ministerio de la palabra es un ministerio diaconal. Y bueno, ya hemos dicho muchas cosas sobre el ministerio, pero hoy vamos a enfocarnos un poquito al llamado o el llamado al ministerio de la palabra. De eso vamos a hablar hoy. Aquí tenemos hermanos, aquí tenemos hermanas también, que tienen que hacerse una pregunta que vamos a poner en pantalla. ¿Cómo saber si Dios me está llamando al ministerio de la palabra? Una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si Dios me está llamando al ministerio de la palabra? Ahora, cuando hablo de las hermanas, no quiero que se confundan. No estoy hablando del ministerio pastoral propiamente, pero sí hay un ministerio de enseñanza, de instrucción, de consejería, en donde solamente algunas hermanas, no todas, han sido llamadas por Dios para ejercerlo. ¿Con quién? Con las otras hermanas de la iglesia. ¿Verdad que sí estamos de acuerdo con eso, hermanos? Todas las hermanas deben servir a Dios, pero dentro de todas las diaconisas que podamos tener en nuestra iglesia, hay algunas hermanas que fungirán como diaconisas, pero trabajando en un área de instrucción para con otras hermanas. De hecho, el día de ayer, su capacitación, ¿de qué trató? ¿Alguien me dice? ¿De qué? Aprendiendo a estudiar la Biblia. ¿Y cuál era el fin? Uno de los propósitos de ese tipo de capacitaciones, ¿cuál es, hermanas? Poder compartir la palabra a las otras hermanas y a las nuevas hermanas de la congregación. No son precisamente pastoras, porque un pastor es alguien que tiene la labor, la encomienda de cuidar a todo el rebaño de la congregación. Y ustedes saben muy bien lo que la Escritura dice sobre ello ya. Sin embargo, hagámonos la pregunta: ¿cómo saber si Dios me está llamando al ministerio de la palabra? Porque también aquí hay varones que han sido llamados por Dios al ministerio de la palabra, tal vez de tiempo completo como un pastor, o tal vez en algún área que requiere de esa exigencia. Bueno, y me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Cómo saber si Dios me está llamando al ministerio de la palabra? Me gustaría escuchar sus respuestas. ¿Por acá? ¿Alguien quisiera responder?
¿Nadie? ¿O por acá? ¿Cómo saber que Dios está llamando a alguien al ministerio de la palabra? Esto es... Hay un pesar, una necesidad por enseñar la palabra, compartirla con los demás. Ok, nuestra hermana Mari dice que hay un pesar, una necesidad de compartir la palabra con los demás. ¿Sería eso suficiente para responder a la pregunta, ¿cómo saber si Dios me está llamando? ¿Hermano? Creo que también es la necesidad de que la gente se está perdiendo sin Cristo. O sea, ese amor hacia las personas que están muriendo sin haber conocido. Claro, sí, o sea, abonando a lo mismo, esa necesidad de percibir a las personas que se están perdiendo y en consecuencia quererles compartir la palabra, ¿no, hermano? Lo que dice la hermana Mari y lo que dice el hermano Carlos, ¿es verdad o no? Pero pregunto, ¿muchos hermanos que no son llamados al ministerio de la palabra tienen ese sentir? Entonces no es suficiente. Necesitamos algo más que nos permita responder a la pregunta, ¿cómo sé yo que Dios me está llamando a mí o que Dios está llamando a un hermano de nuestra congregación al ministerio de la palabra? Hermana Yolanda. La facilidad que tenemos para trazar la palabra, porque yo siento que podemos tener todo el conocimiento, hermano. En mi caso, puedo tener mucho conocimiento, pero no tengo esa facilidad de darme a entender, de trazar la palabra con tanta facilidad para que los demás la puedan entender. Gracias, hermana. Sí, es verdad. O sea, hay personas que pueden tener toda la intención también, el corazón lleno de amor para hacerlo, y sin embargo, y a pesar de que se han aferrado y están trabajando en ello, pareciera que no tienen las capacidades dadas por el Señor para ejercer el ministerio de la palabra. ¿También estamos de acuerdo con ello? Y a veces podemos caer en el error de exigirle a alguien que esté realizando esta labor y que tal vez desea que la gente escuche, pero que no tiene la capacidad para hacerlo. O a veces nos podemos exigir esa labor a nosotros mismos, cuando probablemente Dios me está llamando solamente al evangelismo, ¿no? Solamente a una labor de consejería, pero no precisamente un ministerio lleno de instrucción como sería el ministerio pastoral. Entonces, lo que dice la hermana es verdad. Sigamos aportando. ¿De qué manera? ¿Sí? Nos guiamos por el don de cada persona. ¿Sí? Sí, también lo que dice Nere es importante. O sea, percibimos los dones o el don en tal hermano o en nosotros mismos, y por ello podemos reconocer que la persona está siendo llamada a esa labor, ¿o no? ¿Qué más? ¿Cómo sé que Dios me está llamando? Bueno, entonces iniciamos, ¿no? Sí. ¿No será esa sensibilidad que yo he visto en algunos de dejarlo todo? Esa sensación, deseo, no sé cómo se puede decir, de dejar todo por servir, por enseñar, por compartir, por ir a los necesitados. No sé si tiene algo que ver lo que deseamos, lo que pensamos, si sea válido. Bueno, yo creo que los deseos son siempre válidos, entre tanto que tengan una armonía con la verdad. Sin embargo, fíjese, hermano, existen personas en la historia del cristianismo que han dejado todo, trabajo, todo, y aún así al final nos damos cuenta que Dios no los estaba llamando a esa labor, ¿o no? También. Entonces, todo lo que dicen es verdad, hermanos, pero sí necesitamos una directriz bíblica para que el día de mañana, que Dios nos permita reconocer a nuevos ministros de la palabra, llámense maestras de mujeres, llámense evangelistas de tiempo completo, consejeros, maestros, predicadores, no nos equivoquemos y estemos completamente seguros que tenemos principios bíblicos, que es la voz de Dios la que nos está guiando para esa decisión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo saber si Dios me está llamando al ministerio de la palabra? Vamos a resumir esto en 3 puntos sencillos. Número 1. Lo primero que debemos considerar no es solamente una cosa, son varias cosas que debemos tener en mente. La primera, sabemos que Dios nos está llamando al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Por un deseo genuino
punto número 1, por un deseo genuino de cuidar a la congregación del Señor. Fíjense, ¿están implícitos los deseos o no? Como dicen algunos de ustedes. ¿Está implícito el anhelo o no? ¿Los sentimientos? También. Pero, ¿en relación a qué? ¿Un genuino deseo de qué? ¿De predicar? No precisamente. ¿Un deseo de tener un lugar importante en la congregación? Tampoco. ¿El deseo de tener el sustento a partir del oficio pastoral, que lamentablemente es muy común? Tampoco. Es un deseo genuino, auténtico, de cuidar a la congregación del Señor. De cuidar, y hay que subrayar ese verbo, cuidar. No de ordenar, no de gobernar, no de enseñorearse de la congregación. Es un deseo de cuidar al cuerpo de Cristo. Veamos algunos pasajes y estemos atentos a ese deseo en nosotros mismos o en aquellos que se congregan en nuestra iglesia, porque esa primer característica es muy importante. Notemos la primera carta a Timoteo 3. Leamos en voz alta todos juntos. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dos palabras que implican la emoción. ¿Cuáles son? Anhelar y la otra, desear. Pregunto, ¿los sentimientos son malos? ¿Las emociones son malas? No, siempre y cuando estén informadas, ¿se entiende? Siempre y cuando estén subyugadas a nuestro entendimiento, porque podemos tener emociones sin control, y esas sí son peligrosas, esas sí son malas, nocivas. Muchos se han casado por puras emociones sin control. Muchos han cometido crímenes y están sufriendo las consecuencias en un penal por emociones sin control. Y muchos pueden llegar al ministerio de la palabra motivados por emociones sin control. Entonces, las emociones no son malas. El deseo, el anhelo no es malo, siempre y cuando esté dominado por una conciencia bíblica. Conozco a muchas personas que tenían el anhelo de ser ministros de la palabra, sobre todo jóvenes, y que con el paso de los años yo les pregunto, ¿y ese anhelo que tenías, por qué ya no está? ¿Por qué ya no quieres ser ministro de la palabra? ¿Por qué ya no te interesa tanto el cultivar una vida para ese servicio? Y me dicen, porque ya me di cuenta qué significa, porque ya tengo una conciencia plena de lo que implica ser un ministro de la palabra. O sea, que las primeras emociones que manifestaron eran emociones sin control, sin conciencia. Tal vez les habían planteado el ministerio de la palabra como una posición importante, como una posición de sustento económico, como una posición de reconocimiento, de privilegio, pero cuando se examina el texto bíblico nos daremos cuenta que no es precisamente eso. Ahora, ¿de dónde sacamos en el punto número 1 la idea de un deseo genuino de cuidar? Noten el verso 1, palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué? Obispado. ¿Alguien sabe lo que es el obispado? ¿Alguna idea, hermanos? Obispado. ¿A qué le suena obispo? No tiene nada que ver con las avispas, ¿verdad? Porque sí se parece. Pero ¿a qué le suena obispado, obispo? ¿Alguna idea? Bueno, es un ministro, entre tanto que es un servidor. Pero miren, la palabra obispo es una palabra griega, episcopos. ¿La han escuchado? Episcopal, por ejemplo. Episcopal, episcopado, obispo, obispado, es lo mismo. Y esta palabra episcopos
nos traslada a la imagen de un pastorcillo, de un pastor de ovejas, que se coloca en una posición alta, probablemente sobre una peña, probablemente sobre una montaña, y desde esa posición alta, lo que busca ese pastor de ovejas, ¿qué es? Tener un panorama para poder contar a todas las ovejitas. También, desde ese panorama, percibir los peligros que se avecinan, como un lobo, un oso, ¿se acuerdan de David? Que luchaba contra esas bestias. Desde esa posición, desde ese panorama, encontrar los mejores pastizales para alimentar de mejor forma a las ovejas. Esta palabra episcopos, que tiene que ver con una posición para vigilar, cuidar, alimentar, proteger, se ha malinterpretado. Y la palabra episcopos, hoy día muchos ministros o muchas teologías la interpretan como un supervisor o un gobernador. Pero yo quiero que borremos de nuestra mente esa idea. El episcopo, el obispo, el pastor, no es un gobernador, no es el señor de la iglesia, no es el encargado de todas las cosas, ¿se entiende? Es un cuidador de la congregación en el ámbito espiritual. Tiene que proteger a la congregación de los lobos rapaces, ¿sí o no? De la herejía, de la falsa doctrina. Tiene que buscar todos los días los mejores pastizales en las Sagradas Escrituras para alimentar al pueblo de Dios. Y tiene que tener un panorama de todas las ovejas. Esta idea de un pastor empresario, que tenemos que hacer como 3 llamadas a 3 personas diferentes para que nos pueda atender la llamada o para que nos agende una cita, o esta idea del pastor empresario que solamente conoce a un grupito y a las demás no las conoce porque se las ha delegado a todas otras personas, no es correcto. El pastor debe conocer ¿a quién? A sus ovejas. El pastor debe interactuar con todas las ovejas, de todas las posiciones sociales, de todas las condiciones. Esa es la idea de un pastor en el Nuevo Testamento. Y quiero que noten que esta idea de cuidar o de episcopos, Pablo la explica mejor en el versículo 5. Pongamos mucha atención. En voz alta, por favor, leamos el versículo 5 todos juntos. ¿Cómo dice? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí notan el juego de palabras? Miren, ¿el pastor es un gobernador de su casa, sí o no? ¿Él puede tomar las decisiones en su hogar? ¿Él puede dirigir a su hogar, sus hijos, su esposa? ¿Él es cabeza de su casa o no? ¿Quién lo puso ahí? Dios. O sea, en su casa él sí es un gobernador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en la iglesia? En la iglesia no. A veces, de manera inconsciente, yo he escuchado a muchos hermanos que citan el texto sin leerlo y dicen, pues el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Y si no lo leen así, en la práctica sí se lo creen así. Y a veces escuchamos a hermanos preguntar, oiga hermano, ¿y aquí en la verdad que permanece? ¿Cómo se gobiernan? ¿Es un gobierno de un pastor? ¿Es el gobierno de varios pastores? ¿O es el gobierno de toda la congregación? Y claro que para esto hay todo tipo de clientes. Hay quienes desean que gobierne un pastor. Y hay quienes han llegado a decir, es que tú debes gobernar, tú eres la cabeza de la iglesia. Tú toma la decisión. Si hay discrepancias, si no hay acuerdos, tú ya dilo y con eso. Tú eres el pastor, la cabeza. Es una herejía, porque se está colocando al pastor en el lugar que le han dado también al Papa, ¿no? A la cabeza de una institución. Hay quienes prefieren mejor que sea un grupo de pastores los que gobiernen la iglesia. Y dirán, no, que un pastor no gobierne, puede ser nocivo, pero que gobiernen 3 o 4 pastores, tampoco es correcto. O
O han llegado también a las conclusiones de, bueno, que no gobierne un pastor, que no gobiernen muchos pastores, que gobierne toda la iglesia. Y esto es muy aceptado en el cristianismo de sana doctrina. Incluso se levantan campañas a la manera de la política mexicana, se hacen votaciones y la democracia es la que gobierna a la congregación del Señor. Pero no es correcto, ¿eh? La iglesia de Cristo, ¿cómo se gobierna? Alguien recuérdeme, ¿cuál es el concepto de gobierno que tenemos? Teocracia. ¿Qué significa? Dios gobernando. Entonces, en el verso que estamos leyendo, el texto es muy claro. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuidará? ¿Es diferente o no? La iglesia de Dios. Yo a mi esposa o a mis hijos, en el caso de que yo llegue a tener hijos, sí les puedo decir esto no se va a hacer y perdónenme, yo pienso que lo mejor es esto. El Señor me puso como cabeza y he percibido que esto va a ser lo mejor para el matrimonio, para los hijos, para la casa. O puedo decidir, no vamos a ir a tal lugar, discúlpenme, no lo vamos a hacer, les pido que respeten mi decisión. Y no quiero hablar más del asunto, por favor. ¿Se puede hacer o no? ¿Sí? No estoy diciendo que seamos injustos en el hogar, porque también esto pasa. O sea, el gobernar la casa significa gobernar como Cristo. ¿Cómo gobernó Jesús? Lavándonos los pies, entregando su vida por nosotros. Pero en la iglesia, yo no puedo decirle al hermano Alfredo, lunes, martes y miércoles no trabajas, hermano. Te vas conmigo a evangelizar y perdóname, soy tu pastor, te voy a pedir que te sujetes. Y supongamos que Alfredo dice, pues serás el pastor, pero yo no acepto. Hermano, entonces te voy a poner en disciplina, ¿sale? Al entrar a esta iglesia tú sabías que yo era el pastor y firmaste tu contrato de membresía y prometiste someterte a los ministros. Eso es incorrecto, eso es herético, es blasfemo, pero ¿pasa o no pasa? O sea, si el hermano, supongamos, dice, no vengo el domingo porque me voy a la playa, ¿está mal o está bien? Mal. Yo le diría, hermano, mira, yo como pastor te aconsejo por lo que dice la palabra que no vayas a la playa el domingo. Te puede salir una ballena, ¿no? Sí le podríamos decir eso, ¿no? Entonces, la palabra dice, Alfredo, que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, hermano. No lo hagas, hermano, en verdad. Yo te animo a que reconsideres. Sin embargo, si tú lo haces, tú le vas a dar cuentas al Señor en el día del juicio. ¿Es diferente o no? Y ya yo me lavo mis manos como Pilato, ¿no? Si el hermano sigue yendo a la playa cada 8 días, vamos 2 o 3, ¿y qué hacemos? Lo exhortamos, lo animamos, lo reprendemos incluso con la palabra. Pero debemos transmitir el cuidado a la congregación y no el gobierno en la congregación. Entonces, Pedro, en su primer carta, primera de Pedro 5, quien no tuvo precisamente un ministerio a la par con Pablo, porque estaban en otro contexto, Pablo con los gentiles, Pedro con los judíos. En el capítulo 5, Pedro, quien para muchos es el primer papa, el primer jerarca de la iglesia, el primer sumo pontífice del pueblo de Cristo, el representante supremo y gobernador, quien abre y nadie cierra, quien cierra y nadie abre, nos va a explicar en qué consiste el ministerio pastoral, ¿sale? Y vamos a ver si de veras él tenía el mismo concepto que hoy se nos invita a creer en el Sacro Imperio Romano. Notemos lo que dice el capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos, esta palabra ancianos es una palabra griega, presbíteros. ¿La han escuchado? De ahí viene iglesia presbiteriana, presbiterio. Anciano o ancianos o presbíteros es otra palabra en el Nuevo Testamento que se usa como un sinónimo de ministro de la palabra. ¿La primera cuál fue? Episcopos u obispo. Esta segunda es presbítero, anciano. ¿Y por qué anciano? ¿O por qué ancianos? Si muchos de los pastores de nuestras iglesias son jóvenes,
como su servidor. Estoy muy joven, ¿no? 29 años, ya voy a cumplir 30. Pero, ¿por qué se nos llama ancianos? O no sé si han notado que en algunas iglesias a los pastores se les llama ancianos. Por ejemplo, en la iglesia de los Hermanos Libres, muy pocas veces se escucha el concepto de pastor, más bien se les llama ancianos. ¿Por qué? Porque el concepto de anciano en la mentalidad judeocristiana tiene que ver con la sabiduría. ¿O han escuchado el símbolo de Apocalipsis de los 24 ancianos? Hay un texto, sobre todo en el Antiguo Testamento, que dice: en las canas te levantarás. ¿Lo han escuchado? Y honrarás el rostro del anciano, yo el Señor. El punto es que se les llama ancianos figuradamente porque se supone que de los ministros de la palabra es de donde fluye la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra. Y Pedro en el verso 1 les dice: ruego a los ancianos, o sea, a los pastores, a los sabios que están entre ustedes. ¿Y qué dice? Yo siendo el principal, no, ¿verdad? Yo anciano también, ¿con quién? ¿Igual o no? O sea, en el grupo de pastores de la época, ¿Pedro era igual que los demás? ¿O era el primer papa? ¿O era el sumo pontífice entre los otros ancianos? No, él se considera anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. ¿Qué significa eso de apacentar? ¿Alguien? Lo va a explicar más abajo, pongan atención. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ¿cómo dice? Cuidando de ella. ¿En qué consiste pastorear? Cuidar. Otra vez borremos ese concepto de que el ministerio pastoral significa gobernar. Porque aunque a veces en nuestras iglesias bautistas no lo creemos así, creemos que se cuida y no se gobierna. Sí pasa muchas veces, ¿no? El pastor lo dijo y así se va a hacer, ¿no? Y hasta como que algunos hermanos lo agarran de argumento, ¿no? Si el pastor lo dijo, ¿qué vamos a discutir? No, no es así, hermanos. Tratemos de entender el concepto bíblico. Cuidando de ella, ¿y cómo se cuida? Dice el verso. No por fuerza. O sea, no sometiendo, o también puede significar no a la fuerza. ¿Qué dice después? Sino voluntariamente. Tiene que ser una acción voluntaria. A veces pasa, ¿no? Ay, mijito, ya tienes 25 años, nada más terminaste la prepa, no quisiste estudiar tu carrera, no tienes chamba. Te vamos a mandar al seminario. ¿Pasa o no pasa? Pues ya aunque sea que seas pastor, ¿no? Eso pasa mucho, hermanos. Y es una deformación al ministerio. Dice, no por ganancia deshonesta. A veces se piensa que el ministerio es una fuente de ganancia. O se piensa que el ministerio es un trabajo, una chamba. No es así. El ministerio, más que un trabajo, un oficio, es un llamado, debemos recordarlo. Es un acto de adoración a Dios. Y si hay un sustento para los ministros pastorales, no es porque su trabajo requiera de un sueldo, sino porque son los ministros que más están ocupados dentro de la gama de ministros en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Y dice el versículo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3. Aclara Pedro, no como teniendo ¿qué? Señorío. O sea, eso es gobernar. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro ¿qué? Cuidado. Sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo sé que Dios me está llamando al ministerio de la palabra? Porque tengo un deseo genuino, punto número 1, lo volvemos a proyectar. Porque tengo un deseo genuino ¿de qué? De cuidar, de proteger, de alimentar al pueblo o a la congregación de Cristo. ¿Qué deseos serían deseos perversos? Vamos a enumerarlos, a ver si se dieron cuenta. Uno de ellos, ¿cuál sería? Gobernar, dice Frank por allá, hermana. Gobernar. ¿Otro deseo perverso? Querer vivir de ello, ¿no? Pues no tengo chamba,
como que soy medio elocuente, en la primaria yo daba la poesía y las efemérides, pues entonces me voy a aventar, ¿no? Capaz si alcanzo una buena ofrenda. Un deseo perverso, diabólico. ¿Qué otro deseo perverso? Obligar, someter, ¿no? A la congregación. O hacerlo a la fuerza, ¿no? Pues ya lo hago porque no me queda de otra. Esos deseos no son correctos. Obviamente el querer tener una posición, querer tener prestigio, también es un deseo altamente diabólico. Por eso ya leímos tiempo atrás, no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? ¿Por qué fue condenado? ¿Se acuerdan? La soberbia, el orgullo. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios está llamando al hermano fulanito? Porque en él vemos un deseo de cuidar, de servir al pueblo de Cristo con la palabra. No vemos en él la iniciativa de tener una ofrenda, no vemos en él la iniciativa de ser reconocido, no vemos en él la iniciativa de querer dominar y gobernar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esa sería una primera característica o no? Bueno, estemos atentos a nosotros mismos y a los hermanos que nos rodean, a los cuales Dios tal vez está llamando. Ahora, este tipo de hermanos que tienen un deseo genuino para servir a Dios y que están siendo llamados a la palabra, ¿a veces se rehúsan o no? Miren, realmente casi todos los que fueron llamados al ministerio de la palabra en la Biblia, ¿querían o no querían? A ver, ¿Moisés quería? No, yo no quiero, la verdad. Soy tartamudo. Mejor envía por mi hermano Aarón. ¿Jeremías quería? No, Señor, yo soy niño, soy muy joven. Mejor manda a otro profeta, ¿no? Aunque el Señor le dijo, desde que estabas en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿O Isaías quería? No, dijo, Señor, ¿qué pasó? Yo soy un hombre de labios inmundos, ¿cómo que voy a ser profeta? ¿O Jonás? ¿Jonás quería? Es más, Jonás no quería y aparte era muy enojón, ¿no? Por eso hablábamos de la ballena hace ratito, ¿no? ¿Quién más no quería? Podríamos decir, pues casi nadie quería el ministerio, porque cuando Dios está llamando regularmente, aunque tenemos el deseo de que la gente conozca y tenemos el deseo de compartir y tenemos la habilidad, no buscamos el ministerio de la palabra, sino al revés, ¿no? El ministerio de la palabra nos busca a nosotros. Entonces tenemos que darles una patadita, un empujoncito a ese tipo de hermanos o hermanas que pueden enseñar a otros en la congregación. Y esto nos lleva a un segundo punto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo saber si Dios me está llamando? Punto número 2. Por la confirmación de la misma congregación. O sea, la congregación sí tiene la responsabilidad de ¿qué? De confirmar lo que Dios ha hecho, ¿se entiende? O de lo que Dios está deseando. A veces ese hermanito o esa hermanita en el grupo de mujeres no va a querer enseñar la palabra, aunque tenga el deseo de servir a la iglesia, aunque tenga las habilidades. Ella dice, yo puedo aconsejar, puedo enseñar, pero ya que me asignen como el encargado de la enseñanza o la encargada de la enseñanza con las hermanas, yo no lo deseo sinceramente. Porque ellos no desean una posición. ¿Qué desean? Cuidar, alimentar. Ese es su deseo. Y por eso la confirmación de la misma iglesia es importante. Por ejemplo, Timoteo. Este joven Timoteo, ¿tenía las cualidades y características para ser un pastor, sí o no? ¿Y cómo lo supo Pablo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda la historia de Timoteo? ¿Han leído Hechos? A ver, vamos a ver. Hechos 16:1. Hechos 16:1. ¿Lo tenemos todos? Bueno, no sé si recuerdan que para este punto Pablo ya había cometido, o más bien que cometer, había tenido una experiencia amarga con un ministro que se le echó para atrás. ¿Se acuerdan quién fue? Otro joven. ¿Se llamaba?
Juan Marcos. Y Juan Marcos, como vio las cosas un poquito difíciles, a la mitad del primer viaje de Pablo se echó para atrás. En el segundo viaje misionero, Juan Marcos como que así un poquito cohibido les dice, pues los acompaño, ¿no? ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan? Si él va, ya no voy. Se puso ahí un poquito rígido el apóstol, ¿no? Y Bernabé le dijo, oye, pero pues hay que darle una oportunidad, pues aparte es mi sobrino, vamos a darle chance, ¿no? Y Saulo perseveraba en la idea, no, si quieres vete tú con él, y yo me llevo mejor a Silas, que este sí lo veo más firme. Silas era un ministro nuevo en la iglesia de Antioquía, pero muy firme y muy capaz. A ver, hermanos, ¿quién hizo bien? El que fue rígido con Marcos y le dijo, no sirves porque no lo has hecho bien y te esperas tantito mejor, ahorita no puedes, o el que le dijo, te voy a dar una oportunidad y te voy a apoyar para que lo hagas mejor. ¿Quién hizo bien? ¿Bernabé o Pablo? Pues los dos, ¿no? Porque Pablo, ¿qué le está mostrando a Marcos? ¿Qué le está mostrando Pablo a Marcos? La severidad, la seriedad, la importancia del ministerio, que el ministerio no es un juego, que servir a Dios, aunque sea enseñarle a los niños o trapear el santuario, no es algo que podemos dejar botado nada más porque ya, es que tengo ganas y después ya no tengo ganas. ¿Eso es importante o no? Entonces yo creo que esa semillita en el corazón de Marcos sí le hizo mella y eso va a provocar que de aquí en adelante él cambie. Yo recuerdo que una vez me tocaba dirigir, era un recién converso, perdón que haga ese paréntesis, ¿no? Y yo digo, es que me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y tiene tiempo que no voy al fútbol, y es que en el culto de la mañana y después culto en la tarde, ya el pastor se pasa mucho culto en el domingo. Entonces se me hizo fácil así como caminar despacito a la parada, y era a las 6 el culto y eran las 5:30, como que todavía me puse a platicar con el carnicero. No, pues ya faltan 10 minutos, ya no llego. Y me fui a jugar fútbol, ¿no? De hecho iba con mi short y con mis tacos, o sea, no tenía la disposición de ir al culto. Y me acuerdo que en la universidad, el día lunes llegué como si nada y me encontré al encargado de la alabanza. Ya ven que esos son bien rígidos, ¿no? Se llama Genaro, el hermano. Y me dio una regañiza, me metió un cubículo y me regañó y me dijo, Carlos, esto no es un juego. Tu hermano nada más era dirigir, pero sí me regañó y me mostró unos pasajes bíblicos. Y desde ese día me dio tanta vergüenza con el Señor y con la iglesia que ya decidí tomar en serio lo que me había sido encomendado. Nunca se me olvidó. Ahora, yo no me imagino cómo habrá actuado Pablo con Marcos. Pero también existía otro hermano que me ayudaba y me decía, no te preocupes, Dios te va a dar otra oportunidad, vamos a echarle ganas. Me capacitaba, estaba siempre a mi lado para ayudar. Entonces, los dos le hicieron bien, porque hay que darle una segunda oportunidad a los ministros o no. Bueno, también dependiendo el sapo, la pedrada, ¿verdad? O sea, porque si este hermano cayó en adulterio o algo por el estilo, pues, o sea, ya no es cosa nuestra, no se puede, hermano. Pero tenemos que darle una segunda oportunidad a los hermanos y hermanas que han intentado y han fracasado por su negligencia, pero a la vez tenemos que mostrarles la severidad del ministerio. Entonces, la iglesia, aquí en Hechos 16, verso 1, dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Acuérdense que atrasito, Pablo acaba de dejar a Marcos, versículos atrás. Y ahora se encuentra a un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué dice todos juntos? Y daban buen testimonio de él, ¿quién? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Y qué hizo Pablo? Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese. ¿Cómo ven el contraste? Por una parte diciendo, Marcos, tú ya no. Versículos atrás. Marcos, la verdad, creo que no estás listo para esta labor. Y versículos adelante, poquitos versículos adelante, a otro joven. ¿Y qué dice Pablo? A este sí me lo llevo. Este sí aguanta. Está listo. La pregunta es, ¿por qué? Punto número 2, repetimos.
por la confirmación de la misma congregación. O sea, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Porque te lo decimos, porque la iglesia te lo dice, hermana, hermano, porque la iglesia te dice, Dios te está llamando al diaconado, Dios te está llamando al pastorado, Dios te está llamando a la enseñanza, etc. ¿Se entiende la idea? Entonces la voz de Dios muchas veces se manifiesta a través de la congregación. Entonces, es importante eso en el punto número 2. Veamos Gálatas 2 también. Pero Pablo, en 2 de Timoteo 4, lo manda a traer. Sí, ya para este tiempo Timoteo tenía un poquito más de experiencia, aunque ¿No sería que lo puso a perfeccionar? No te digo, mejor me llevo aquí y tomar. Ok, ya te entendí. Es que en la segunda carta a Timoteo, que es la última carta de Pablo, parece ser que Marcos ya maduró y que Marcos ha cambiado, que Marcos es útil. Porque no sé si recuerdan ese pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, trae contigo a Marcos, porque ahora me es útil para el ministerio. O sea, por eso decimos que Bernabé también le hizo bien a Marcos, ¿no? Gálatas 2, versos 6 al 10. Pablo sube a Jerusalén por primera vez. Recuerden que en los primeros años de Pablo como cristiano, ¿quién le tenía confianza? ¿Qué cristianos le tenía confianza? Nadie lo quería. No se imaginen a Pablo predicando en las iglesias o en la iglesia de Jerusalén. Pablo se la pasaba predicando en las sinagogas, porque los hermanitos no le tenían nada de confianza. Y digo, si eras un sicario y si arrastrabas a las personas que profesaban fe en Cristo para que blasfemaran, pues es muy normal que no te tuviesen confianza. Pero hubo un hombre llamado, ¿se acuerdan cómo se llamó? Bernabé, el que da las segundas oportunidades, que se lo llevó a Antioquía e iniciaron el ministerio hacia los gentiles. Entonces ellos quieren ir a Jerusalén y los apóstoles van a escuchar qué hace Pablo y Bernabé. Obviamente, probablemente ellos dos, Pablo y Bernabé, van con un poquito nerviosismo por el cómo van a reaccionar los que son columnas o líderes en Jerusalén. Verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, por ejemplo, ellos eran pescadores, gente del vulgo y sin letras, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación como Pedro, Juan y Jacobo, nada nuevo me comunicaron. O sea, no me enseñaron nada nuevo realmente, dice Pablo. Antes, por el contrario, como vieron, noten eso, la confirmación de otros hermanos, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, con los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión con los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, todos juntos, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿quiénes? Jacobo, el hermano del Señor, Cefas, que es Pedro, y Juan, el discípulo amado, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, ¿reconocieron que Dios los había llamado a eso o no? Entonces, noten que este segundo punto es muy importante. Usted puede tener el anhelo de cuidar al rebaño de Cristo. Puede tener muchas virtudes, pero si la iglesia dice, es que no, hermano, vemos cositas que están medias mal. Entonces, entendamos que no es por ahí, ¿sale? Obviamente, cuando la congregación es saludable, donde no hay motivaciones personales. Hay dos cosas que debemos considerar cuando la iglesia confirma esto. Inciso A, y hemos hablado, las cualidades espirituales. A ver, ¿qué son las cualidades espirituales? Porque cuando la iglesia dice Dios te está llamando, tiene que hacerlo a partir de ver cualidades espirituales. Una cualidad espiritual importante en aquel hombre, mujer que Dios está llamando al ministerio, ¿cuál sería? Una cualidad importante. ¿Ninguna?
¿Cuál, hermano? Bueno, sí, conocimiento de la palabra. Pero fíjense, estamos hablando ahorita de cualidades más que de capacidades. La devoción a Dios, el amor, ¿qué otra? Servicio, dominio propio, ¿qué más? Templanza, ¿qué más? Humildad, o sea, en una sola expresión, dominado por el Espíritu de Dios. Que cuando tenemos aquí la juntita de varones y se pone esto un poco candente, este varón tiene dominio propio, ¿se entiende? Tiene templanza, que ante la adversidad no se enoja, no se deja dominar por sus emociones, es humilde, es servicial. Esas cualidades son indispensables que las tengamos si Dios nos está llamando para el ministerio de la palabra. Pero si es como Jonás, ¿se puede o no? No, no se puede, ¿no? Porque te va a tragar una ballena, ya hemos dicho eso muchas veces. O si un día llega a predicar y otro día no porque emocionalmente se sentía sensible, pues tampoco. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O si de repente en la junta se exaltó y dice, pues aquí nada más mis chicharrones truenan, tampoco. Entonces tengamos en cuenta que Dios confirma a través de la congregación cuando la congregación percibe cualidades espirituales, ¿se entiende? Una calidad de vida espiritualmente estable. Obviamente esto va a implicar también su estilo de vida, su relación con la familia, su relación con su esposa, su esposo, su relación con el prójimo. Inciso B, capacidades espirituales. ¿Qué capacidades debería tener una hermana que está siendo llamada a enseñar la palabra con las hermanas? A ver, capacidades. Aparte de ser humilde, tolerante, servicial, con dominio propio, ¿qué capacidades debería tener? Conocimiento de la palabra, que cuando hagamos el chiste de Jonás, sepa de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué otra cosa aparte de conocimiento de la palabra? ¿Qué más? El don de la enseñanza, ¿no? O el don de profecía. O sea, que tenga la capacidad realmente para transmitir la palabra de Dios. O sea, las cualidades son importantes, pero las capacidades también lo son. ¿Sale? Entonces, también el hermano que está siendo llamado al diaconado, vamos a pensar, o a una diaconisa, ¿qué capacidades debe tener? Pues administrar, ser atento a las necesidades del santuario, ser atento a los enfermos, las despensas, etcétera, ¿no? No alguien descuidado, descuidada, no podría ser un diácono en ese momento. Y lo mismo con un ministro varón al ministerio de la palabra. Tendría que tener las capacidades para enseñar, instruir, predicar, enseñar, etcétera, ¿no? Y punto número 3 y terminamos, hermanos. ¿Cómo sé que Dios me está llamando al ministerio? Y creo que lo hemos repetido, pero lo vamos a plasmar en un punto. Punto número 3. Por la falta de interés de obtener un lugar en el ministerio de la palabra. Falta de interés por obtener un lugar en el ministerio de la palabra. Si ellos llegan con la congregación o con los líderes y le dicen, hermanos, queremos que nos hagan lo que les pidiéramos. Y la congregación les pregunta, ¿y qué quieren? Queremos que nos pongan a la derecha y a la izquierda del ministerio pastoral. Pues casi, ¿no? ¿Qué les decimos? Pues no saben lo que piden, ¿no? O sea, pero eso pasa muchas veces, pasa, hermanos. Entonces, este tipo de hermanos que están siendo llamados por el Señor, genuinamente dirán, como Moisés, yo quiero que el pueblo sea libre, pero no quiero ser yo el líder, ¿se entiende? Yo deseo que sea libre y quiero apoyar, pero no deseo propiamente ser el profeta, aunque Moisés terminó siendo el profeta más grande de la historia del pueblo de Israel, excepto por Jesús, ¿no? No había un hombre más manso que Moisés. Moisés es impactante, hermano, su historia, ¿eh? En algún momento empezaron a predicar otros dos por ahí. Y llegó Josué, ¿se acuerdan de Josué? ¿Hijo de quién? Hijo de Nun. Y le dijo, Moisés, están profetizando otros y tú eres el profeta. ¿Qué quería sembrar en Moisés? Discordia, celos.
¿Y saben lo que le dijo Moisés? ¿Acaso tienes tus celos por mí? Dice, ojalá y no solamente ellos, sino que todo el pueblo fuese profeta del Señor. ¿Deseaba la posición él? ¿La tenía? Sí, pero él nunca la buscó, ni estaba tampoco dispuesto a luchar por permanecer en ello. Después María y Aarón, en el siguiente capítulo de Números, le dijeron al pueblo, ¿acaso solamente Dios habla por Moisés? También por mí y por mi hermana María. Y entonces Dios les dijo a todos, saquen a Moisés, a Aarón y a María a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se manifestó Dios. Y noten lo que dice Dios. Cuando yo le hablare a un profeta, le voy a hablar por figuras, por sueños, visiones. Mas no así a mi siervo Moisés, porque con él siempre hablaré cara a cara. El reconocimiento de Dios sobre alguien que no deseaba una posición o un lugar, y sin embargo Dios lo llamó, porque irrevocables son los dones y ¿qué más? Y el llamamiento. ¿O qué podemos decir de Jeremías? Lo mismo. ¿Qué podemos decir de otros profetas? Lo mismo. Así que hermanos, estemos atentos, examinemos nuestro corazón y examinemos a aquellos hermanos que tienen el llamado de Dios y que sí necesitan un empujoncito por parte de la congregación. ¿Hay alguna pregunta o comentario, hermanos? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿No? ¿Carlitos no? ¿Por acá tampoco? Ni por acá. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. Que Dios les bendiga.